México está creciendo poco, demasiado poco. Y por supuesto muchos nos preguntamos, ¿en dónde está el error? ¿Es un problema de falta de reformas? ¿Es un problema de poco gasto del gobierno? ¿Es un problema de la reforma fiscal? Son temas sobre los cuales debemos reflexionar. Francisco Búrquez es senador de la República, es vicecoordinador de los senadores del Partido Acción Nacional. Francisco Búrquez, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Pues muchas gracias y un gusto estar con ustedes, Sergio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no está creciendo el país? ¿Es un problema de gasto público o cuál es el problema? Bueno, lo dijimos hace un año con la reforma fiscal. Transferir recursos de los bolsillos de las familias y de las empresas al gobierno iba a crear serios problemas de crecimiento en el país. Y yo creo que de fondo es pensar que el gobierno, los políticos y el gasto público son el motor de la economía. Y la realidad es que son los ciudadanos, la sociedad civil, sus empresas, quienes verdaderamente generan la economía. Si transfieres recursos de unos a otros, pues significa que el problema es de modelo, de concepción de país. ¿Es un problema de corto plazo, temporal, como lo ha planteado el secretario de Hacienda? De ninguna manera. Yo creo que el secretario de Hacienda está equivocándose al pensar que son los políticos y el presupuesto público los que van a mover a México. Y, por lo tanto, las medidas que anunciaron el viernes para reactivar la economía atienden solo las causas, los efectos del problema, no las causas. Las causas tienen que ver que en México se les cobra muchos impuestos a muy pocas personas y precisamente es el 40% de las personas y de las empresas que son las que están jalando la economía a una economía de primer mundo. ¿Qué es lo que está proponiendo el PAN para tratar de hacer que se revierta esta tendencia? Mira, primeramente hacer lo que se está haciendo en los últimos 30 años, los que han hecho los países exitosos en el mundo, que es bajar la tasa de impuestos a un máximo de 20%. Pero lo que nos dice el gobierno es que tenemos una tasa de impuestos muy baja, que de todas formas hay muy poquita recaudación. Bueno, vamos a ver el caso de Sergio Sarmiento. Le cobran una tasa máxima ahora con la reforma fiscal del 35%, luego paga 15% en todo lo que consume. 16% Perdón, 16%, y luego prediales y luego impuestos por otros lados, se te va del 40%. La mitad de mi ingreso se la estoy dando al gobierno. Y yo no sé si veas eso como justo, pero que tu trabajo... Porque no recibo servicios, ningún servicio del gobierno. Entonces ve lo que ocurre para un trabajador también. Por eso el 60% de la economía en México y de los trabajadores prefieren estar en la informalidad. ¿Qué están haciendo otros países del mundo? Hablabas de los países exitosos. ¿Cuáles son estos países exitosos? Bueno, pues en los últimos 30 años ha habido milagros económicos y me voy por continente. Corea, hace 30 años era una tercera parte del ingreso per cápita de México y hoy casi lo triplica. Y con políticas de este tipo, pensar que son los ciudadanos los que van a hacer la economía y bajan los impuestos. Latinoamérica, Chile ya tiene el doble de ingreso per cápita que México y hace 20, 30 años estaba muy por abajo de nosotros. Y te vas a Europa, fíjate, en un continente con países ya muy maduros. Irlanda, hace 30 años era el país más pobre, hoy rivaliza con países como Inglaterra y como Alemania en ingreso per cápita. ¿Cómo? Bajando los impuestos del 15 al 20%. Y nos vamos a Europa del Este, después del comunismo, y son los mismos ejemplos. La receta es, y esta receta no falla, es bajar los impuestos y bajarles las cargas a los ciudadanos y a las empresas para que inviertan, incluso para abatir la pobreza. Dicen el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el secretario de Hacienda, el doctor Luis Videgaray, que esta es una reforma indispensable porque es una reforma social para ayudar a quienes menos dinero tienen. ¿Qué opinas? Bueno, el Coneval acaba de decir la semana pasada que las cifras del año pasado contra esta en el tema de alimentación, y debemos de recordar que la Cruzada contra el Hambre es el gran proyecto de este sexenio, aumentó el número de personas en este país que no tienen acceso a la canasta básica de 50 a 53.7. Eso nos muestra que por ahí no es el camino. También el poder adquisitivo medido en canasta básica
de las familias perdieron 5%. Entonces, ese no es el camino. La mejor política social, y es una de las 6 propuestas nuestras, es reconocer que es el empleo y el crecimiento económico. Esa es la mejor política social que podemos establecer en México. La gente lo que necesita son buenos ingresos y empleos. Y hay mucha gente que dice, Francisco, ¿y por qué cuando los panistas estuvieron en el gobierno no lograron revertir esta situación? Y tuvimos, como tú sabes, 2 sexenios con tasas de crecimiento apenas superiores al 2%. Bueno, debemos de pensar también que los panistas cometemos errores y no todo lo que hacemos es correcto. Y reconocer también que en los 12 años de gobiernos panistas no tuvimos la mayoría en el Congreso para establecer reformas profundas que cambiaran el modelo. ¿Qué pasa con las reformas que está proponiendo el presidente Peña Nieto? ¿Cuáles son buenas, cuáles son malas? Bueno, se anunciaron el viernes 6 puntos para reactivar la economía. Y en ese yo te quisiera tomar un punto, que se va a establecer un fondo para financiar a las pequeñas empresas que no encuentran financiamiento. Y eso pues coincide con un punto, el segundo punto nuestro, que es volver al déficit cero prometido por el gobierno. Y resulta que en lugar de tener déficit cero, o sea, no endeudar al país, hemos tenido endeudamientos que no se veían desde hace 20 años. Y eso significa que el gobierno entra como aspiradora al sistema financiero y se lleva todos los recursos de ese sistema financiero al gasto público. El 14% del gasto público hoy es nuevo pasivo. Y las empresas, las pymes y las grandes empresas y las personas no encuentran financiamiento, y cuando lo encuentran muy caro, y además estamos hipotecando el futuro de nuestros hijos. Entonces yo esto lo veo negativo. Lo que veo positivo de este gobierno se ve negativo ese déficit fiscal que definitivamente, que si no mal recuerdo, los requerimientos financieros del sector público para este 2014 son 4.1% del Producto Interno Bruto, son más de 700,000 millones de pesos, son más de 50,000 o 55,000 millones de dólares. Yo no recuerdo que esto sea el mayor en 20 años, yo creo que es el mayor de la historia. No recuerdo nunca que un gobierno de México haya contratado más de 55,000 millones de dólares en un solo año en deuda. Ahora imagínate ese recurso que no estuviera utilizado por el gobierno, que fuera utilizado en créditos, a la generación de empleos, pues ahorita tuviéramos una activación del empleo y de la economía, ¿verdad? Lo que sí veo positivo son las reformas estructurales que tenían años esperando. ¿Cuáles son las que te gustan? Llegan tarde. Pues las 2 últimas que son fabulosas es la de la energía y la de telecomunicaciones. ¿Qué se busca? ¿Estás a favor de las 2? A favor de las 2, porque la única reforma en la que no he estado de acuerdo es la reforma fiscal. Eso es. Ese es un error tremendo, pero las otras son positivas. De hecho, el PAN siempre las quiso establecer. Son reformas panistas. ¿Qué le dices a los priistas que se opusieron a la reforma energética el sexenio pasado y que hoy están tratando de convencer a los demás de apoyar esta misma reforma energética? Pues yo le digo no a los priistas, sino le digo a los ciudadanos que nosotros no vamos a pagar con la misma mezquindad, ni le vamos a apostar a que le vaya mal a un gobierno. Le vamos a apostar que le vaya bien al gobierno de Peña Nieto para que le vaya bien a los ciudadanos. Y en ese sentido, las reformas son reformas de competencia, son reformas que le dan fuerza al ciudadano para que elija lo que más le convenga en precio y calidad y que no esté en manos de monopolios públicos o privados que lo que hacen cuando una sola empresa es el dueño, como dicen en Sonora en el béisbol, del bat, de la pelota y del guante, pues abusa y tiene precios altos, abusa del ciudadano y del consumidor. En este caso, estas reformas van para fortalecer al ciudadano, son para que ustedes, los ciudadanos, tengan mejores precios en el gas y no tengan que pagarlo 3 veces o 4 veces más caro, en electricidad, que no tengan que pagar el doble de electricidad y que las empresas pues no tengan que perder competitividad cuando compitan contra manufacturas de otros países. ¿Qué pasa si se mantiene la actual política fiscal en particular? El propio secretario de Hacienda nos ha dicho que no va a haber cambios en la política fiscal. ¿Qué significa esto para el país? ¿Vamos a crecer? ¿Cuándo vamos a crecer? ¿Qué tanto vamos a crecer? Bueno, el que no vaya a haber cambios en la política fiscal en otros tiempos hubiera sido algo para estar tranquilo, una buena noticia. Ahorita es una mala noticia, porque si no hay cambios y no hay reconsideración de los errores, entonces vamos a estar condenados a que el país siga
con su crónico crecimiento mediocre. Este país tiene para crecer al 5, al 6%. Sonora, que es el estado del que tú vienes y fuiste presidente municipal de Hermosillo, es un estado fronterizo. ¿Qué tanto ha afectado la elevación del IVA a las comunidades fronterizas de Sonora? Bueno, de estar con crecimientos de los 5 estados con mayor crecimiento en el país, ahora nos hemos ido hacia abajo todos los estados en el país. Y la gente... Todos los estados de la frontera. De la frontera. La gente se está yendo a comprar a Estados Unidos. La gente sabe y hace sus cuentas. Ahora es mucho más barato. Es mucho más barato en Estados Unidos porque allá el IVA es del 8%. Y esa es una realidad. Vivimos en una economía que está integrada con el mundo. No podemos aislarnos. Entonces tenemos que enfrentar esa realidad. Yo le llamo en los 5 o 6 puntos que presentamos nosotros también hace una semana, proponemos también que la competitividad sea una política de Estado. Nosotros le tenemos que dar el mejor ecosistema a las empresas mexicanas para que le ganen compitiendo en los mercados internacionales a las empresas de otros países. Por lo tanto, tenemos que darle competitividad fiscal, no cobrarles más impuestos aquí que lo que le cobran otros países a sus empresas. La energía, aquí las empresas internacionales te dicen, es claro, el mexicano es uno de los mejores trabajadores y me atrevería a decir que el mejor trabajador del mundo. Las plantas de esas empresas, y tú conoces muy bien porque has estado relacionado mucho con esas empresas internacionales, aeronáuticas, automotrices, electrónicas, sus plantas de México son mucho más eficientes que las plantas de Norteamérica, de Asia y de Europa. O sea, sí podemos ser competitivos. No, la gente es maravillosa. Young people willing to learn, dicen los norteamericanos o los directivos de estas Jóvenes empresas. Dispuestos a aprender. Pero ¿qué pasa? Que cuando llega el recibo de la luz es el doble de su planta en otra parte. Y luego cuando llegan los costos de logística para mover los productos o que traen productos, insumos intermedios de otros países, se eleva el costo. Y las telecomunicaciones, en fin. Ahí es donde tenemos que hacer en México de la competitividad una política de Estado. ¿Qué viene ahora? ¿Qué esperas y qué se puede hacer? ¿Se puede cambiar algo en estos momentos? Bueno, desde luego que se puede cambiar algo y este gobierno lleva apenas 2 años, le quedan 4 años. Necesitamos que le vaya bien a este gobierno para que le vaya bien a México. Y eso... Aunque sea priista. Aunque sea priista. Por eso apoyamos nosotros todas las reformas que vemos positivas. Entonces, la gran oportunidad es aceptar que se ha equivocado el rumbo. Necesitamos establecer un sistema, un modelo económico en México que le regrese al ciudadano y a las empresas la capacidad para generar la economía. Por lo tanto, necesitamos reducir el tamaño del gobierno. El 70% de los programas del gobierno no cumplen con sus objetivos y ahí siguen. Y por eso cada vez necesitan más dinero de la gente que trabaja y que produce. Entonces necesitamos regresar a un modelo en donde el gobierno se haga más pequeño y la sociedad civil se haga más grande. Esa no falla, está probado en el mundo. Francisco Búrquez, senador de la República, senador por el estado de Sonora, gracias por esta conversación. Pues Sergio, muchas gracias y ojalá muy pronto nos podamos poner de acuerdo para un modelo que base su futuro en esa gran energía que tiene la gente y que tienen las empresas. A usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.